El estudio cuidadoso de la palabra, parte 3. Continuando con el punto 3, el verdadero significado del texto. El significado de las palabras. Dios nos reveló su divina voluntad para que la entendiéramos, y no para confundirnos. Él quiere que seamos salvos. 1 Timoteo 2:4, 2 de Pedro 3:9. Y nos demanda que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Pero es necesario estudiar los traductores fieles de la Biblia nos han hecho un servicio sumamente valioso al darnos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Han trabajado diligentemente para traducir las palabras hebreas y griegas al castellano. También podemos valernos de léxicos gramaticales, etc., para consultas adicionales. No hay una sola versión española o inglesa, sino varias, y es importante compararlas unas con otras en el estudio. Debemos determinar el significado de una palabra no solamente por su etimología, que es un significado radical, sino también por su uso. Los testigos, los llamados testigos, y otros insisten en usar varios términos solamente en su forma radical. Por ejemplo, las palabras espíritu, alma, presencia, etc. Pero el significado de una palabra no se determina solamente por su origen, sino también por su uso, es decir, por el desarrollo de su significado a través de los años. Debemos preguntar qué significaba esta palabra que estudiamos cuando Jesús y los apóstoles la usaban. Esto es muy importante. Según su uso en el Nuevo Testamento, vemos que la palabra fe puede significar la fe subjetiva, la fe o la creencia de alguno, o la fe objetiva, el Evangelio, la cosa creída, la fidelidad, la convicción, Romanos 14:22, y la confirmación, Hechos 17:31. El contexto dirá cuál es su significado en el versículo bajo consideración. Originalmente la palabra psaio, con P al principio, psaio, abarcaba la idea tanto de tocar como de cantar, pero tuvo cambio de significado y cuando se usó en el Nuevo Testamento ya había perdido el significado de tocar y solamente significaba cantar. Con estos ejemplos ilustramos la necesidad de estudiar a fondo el significado verdadero de las palabras. La versión Valera revisada de 1960 es una versión muy buena y se puede usar con confianza, pero no es infalible. El prejuicio de los traductores se puede observar a veces en cualquier versión, mayormente en los encabezados, por ejemplo, Romanos 11:25, la restauración de Israel. También Tito 1:5, requisitos de ancianos y obispos. También hay variación entre los manuscritos y por eso es recomendable que siempre se comparen las varias versiones. La versión hispanoamericana y la Biblia de las Américas son versiones muy confiables. El griego del Nuevo Testamento se llama el koiné. Gracias a Dios que, aunque las palabras del Nuevo Testamento tienen que estudiarse a la luz de su uso, tomando en cuenta el proceso de su desarrollo, el lenguaje en que fue escrito no siguió usándose a través de los siglos y, por lo tanto, no siguió desarrollando cambios. Las palabras del Nuevo Testamento significan hoy lo que significaron en el siglo I, porque el griego koiné, el griego común del pueblo de aquel entonces, es idioma muerto. Fue conservado, congelado, en su forma original. Nosotros y todos hasta el fin del mundo podemos estudiar el lenguaje del Nuevo Testamento sin ningún temor, pues no tuvo ni tendrá cambios de año en año.
Existe en nuestros días el griego clásico, pero debe entenderse que el griego clásico moderno no es el griego del Nuevo Testamento. Ojo. El orden de las palabras. Véase Juan 1:1. Los testigos, los llamados testigos, enseñan que Cristo es un ser criado, un Dios, un ángel. La versión del Nuevo Mundo, una versión totalmente sectaria publicada por los testigos, dice en Juan 1:1, y el verbo era un Dios, en lugar de y el verbo era Dios. El griego dice y el verbo era el verbo y Dios era el verbo, poniendo el predicado nominativo primero para darle más énfasis. Este orden de palabras es una característica del griego y es importante observarlo para captar su significado. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:9, la palabra Dios es la primera palabra de las 3 frases de este texto. Este orden de palabras tiene el propósito de dar énfasis al pensamiento de que los apóstoles y sus ayudantes no eran señores, sino simplemente ministros. Los testigos enseñan que hay 2 dioses, un Dios todopoderoso, Jehová, y un Dios inferior, Cristo. Esto es politeísmo, cosa considerada sumamente blasfema por los judíos y por los cristianos. Dicen los testigos que la ausencia del artículo definido prueba que la palabra teos debe traducirse un Dios. Pero en el mismo capítulo, en los versículos 6 y 12, aparece la palabra teos sin artículo definido y no traducen un Dios. Son inconsecuentes y arbitrarios. Ellos son un buen ejemplo de los que tuercen las escrituras por no estudiar los modismos, las formas gramaticales, etc. Del lenguaje original o habiéndolo estudiado, lo ignoran. Juan 1:1 es paralelo con Juan 19:21. Rey de los judíos soy. La versión del Nuevo Mundo no lo traduce soy un rey de los judíos. Dicen que Juan 1:1 es paralelo con Hechos 28:6. Dijeron que era un Dios, pero no son paralelos porque el orden de las palabras no es igual, es decir, la posición del predicado nominativo que hace tanta diferencia en la frase no es la misma en los 2 textos. El estudio subjetivo. Uno de los peligros más grandes que confrontamos como estudiantes de la palabra es el de no ser guiados por la palabra objetiva, sino por las impresiones subjetivas. El estudio bíblico tiene como su fin o propósito el descubrimiento de la mente revelada de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 2:9-13, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto significa que la mente humana nunca hubiera originado el Evangelio. Es exclusivamente la revelación de Dios entregada a la humanidad por los apóstoles inspirados. Es totalmente imposible conocer la mente de Dios por medio de la intuición humana. No hay conocimiento infuso que proceda de Dios, aunque hay gran difusión de esta enseñanza que procede del diablo. El hombre natural, versículo 14, es el hombre sin revelación que no puede comprender las cosas de Dios, mientras que el espiritual es el que conoce a Dios por medio de la revelación. Me parece tengamos siempre cuidado de lo
de lo que decimos. Me parece, yo creo, yo pienso, se me hace, etcétera. Lo que a nosotros nos parece correcto o incorrecto no es necesariamente lo que la Biblia enseña. Muchas veces las cosas no son lo que parecen ser, sino debemos aplicar bien Isaías 55, 8 y 9 a los sectarios. Pero Dios habló a su propio pueblo cuando dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. No debemos acercarnos al estudio de ningún texto con ideas preconcebidas, ya sabiendo de antemano, más o menos, lo que significa. Los conceptos nuestros de la justicia, la santidad, la piedad, como también de la mundanalidad, los adquirimos no solamente a través de la Biblia, sino también los heredamos de los padres y parientes. Y cada día nuestra asociación con una variedad de personas que nos rodean pueden afectar estos conceptos. Las costumbres, las ideas populares de las religiones prevalecientes, lo que se tolera o no, lo que se permite o no, influyen mucho en el proceso de nuestro razonamiento. Es muy fácil confundir esta multiplicidad de pensamientos con lo que en realidad la Biblia enseña. La Biblia se lee todos los días a través de los lentes de estos conceptos. Es muy difícil ser objetivos. En nuestro estudio bíblico es muy fácil ser subjetivos y dar más énfasis a nuestro parecer que a lo que a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. De pasta a pasta la Biblia enseña. A veces algún hermano estará demasiado seguro de su creencia afirmando que la Biblia la enseña de pasta a pasta, que es un principio bíblico o un principio eterno, que esto es algo conocido por todos, etc. Algunos están demasiado confiados en su creencia, las pueden ver en casi cada página de la Biblia. Dicen que el tenor de las Escrituras las enseña. Esta actitud ilustra el peligro de generalizar la verdad. Es otra expresión de la religión subjetiva. Este concepto es primo hermano del otro que dice que la Biblia es un libro que revela verdades generales y que cada quien tiene la libertad de llegar a sus propias creencias y aplicar la palabra a su modo. ¿Cómo revela Dios su voluntad? Conviene repetir lo que ya se ha explicado. 1. Por medio de una declaración clara y explícita. 2. Por medio de mandamientos explícitos. 3. Por medio de ejemplos apostólicos aprobados. Y 4. Por medio de la implicación de la cual se saca la inferencia necesaria. Además, se debe respetar el silencio de las Escrituras. Si alguna creencia o enseñanza es bíblica, se revela en una o más de estas formas, y podemos encontrarla en ciertos libros, capítulos y versículos bíblicos. Si hay algo, es un principio bíblico, si coincide con el tenor de la Biblia. Si se enseña de pasta a pasta en la Biblia, entonces podemos concretarlo con citas bíblicas. La verdad no es abstracta o vaga. Toda verdad que proviene de Dios se puede presentar en una proposición clara. ¿Qué dice la Biblia, pues? Dice lo que concuerda con el significado de las palabras y expresiones usadas, como se usaban y se entendían en aquel tiempo. No siempre dice la Biblia lo que las palabras dicen cuando se traducen literalmente al idioma nuestro. Por ejemplo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Entonces, ¿dice la Biblia que debemos aborrecer a la familia? ¿Lo dice? Pero según el significado de la palabra aborrecer, según el entendimiento de los judíos, y como se explica en Mateo 10:37, que el que ama a su familia más que a Cristo, no puede ser su discípulo. Ahí está el significado. Continuaremos con el siguiente tema: lenguaje figurado. Dios les bendiga.